¿Por qué es tan difícil vivir en santidad? Yo me acuerdo cuando era chico, cuando se me venía en la mente la palabra santidad, me imaginaba a una mujer con la falda hasta las canillas, pelo hasta la cintura y una Biblia grande aquí, ¿no?, bajo el brazo, y ahí mirando siempre así. Era mi perspectiva de santidad cuando yo era chico. Otros quizás son más profundos, ¿no? Para ellos santidad es ver a alguien con una túnica, es ver a alguien con un velo cubierto, sin que se pueda ver el rostro, solo los ojitos así como ninja. Y de seguro que cuando escuchan la palabra santidad se nos viene a la cabeza muchísimas cosas. Antes de ir al texto bíblico, buscando, encontré dos cosas por las que quizás se nos es difícil vivir en santidad. Y la primera es que a veces tenemos un mal entendimiento, dice. Muchos piensan que la santidad solo tiene que ver con cosas externas, asociadas con nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar. Yo creo que cuando uno recibe al Señor y Cristo entra en nuestro corazón, el cambio es de adentro para afuera, no es de afuera para adentro, no que uno trata de vestirse bien santo, hablar santamente, que Shalom, Shekinah, Dios está contigo, siendo que el verdadero cambio viene de adentro para afuera. Y yo creo que cuando Dios está en nuestro corazón, de seguro que vamos a empezar a tener un estilo diferente de hablar, a hablar bien, a bendecir todo el tiempo, a no estar todo el tiempo maldiciendo, hablando mal de otras personas. ¿Por qué? Porque el cambio se va a producir dentro de nosotros. Así que la santidad no empieza por afuera, la santidad empieza por adentro. Yo cuando estaba haciendo esta prédica, me acordé cuando era chiquito, y habían hermanos que en la iglesia, antes de entrar, riendo, eran compartiendo, pasaban la puerta de la iglesia y todos empezaban así. Y eran gente aburrida, o sea, eso no es santidad, es santurronerío, yo creo eso, porque se sienten como que, no, estoy en la iglesia, aquí no se ríe, no se juega, no se charla, no se divierte. Ahí estábamos jugando tapagol con el pastor. Es bonito estar en la iglesia. Todos sabemos que la palabra santo es apartado para Dios. Después, otra razón por la que veía que no podemos vivir en santidad es porque no conocemos las armas que Dios nos ha dado para vivir una vida santa. Tratamos de vivir en santidad por nuestra propia fuerza. Y de verdad yo creo que hay mucho más, pero hoy quiero tomar estos dos puntos, que son falta del entendimiento y conocimiento de lo que es santidad, y segundo, desconocimiento de las armas que Dios nos ha dado. Yo quiero centrarme hoy día en 1 de Pedro 1, del 13 al 19. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo la gracia que, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos estando en vuestra ignorancia. Siguiente. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre al que sin acepción de persona juzga según las obras de cada uno, ¿ya está ya? Bien. Vamos. 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir en vuestros padres, no con cosa corruptible como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y contaminación. Demos un aplauso al Señor, a ver, para que nos despertemos, porque estamos ahí. De seguro recepción va a pasar con cafecito ahí para que no se duerma. Lo primero que dice es por tanto. Cuando escuchamos la palabra por tanto, quiere decir por esta razón. Pero ¿cuál es la razón?
Si vamos más atrás, desde el capítulo 1, del versículo 1 al 12, nos explica cuál es la razón. Déjenme que yo se los explique para que no lo leamos. Del 1 al 12 nos hace entender primero de que somos escogidos, dice su palabra. Después nos hace entender que somos predestinados, que Él, antes que nosotros le conociéramos, Él nos escogió, dice. También habla que Él nos dio una herencia en los cielos, pero que también nos está guardando para esa herencia, dice. Nos ha procesado para la herencia y también nos está limpiando y nos ha limpiado para esa herencia. Y por eso es que aquí dice, por esa razón, porque somos escogidos, porque Dios ha preparado una herencia para nosotros, por eso es mi respuesta a ese regalo que Dios nos da. Por eso es que aquí dice, ¿uno atrás? No, uno adelante. Ahí, el por tanto. Esta es la razón, ¿ok? Porque somos escogidos, porque Dios nos dio una identidad. Esta es nuestra respuesta. Después dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Me llama mucho la atención la palabra ceñid los lomos. En la traducción original, ceñid significa apretarse de nuevo la faja. Ustedes se han dado cuenta que antes los hombres tenían como una falda, pero era túnicas, ¿no? Tenían una túnica hasta acá. Si uno los mandaba pues a hacer algo, o que tenía que correr, o que tenía que trabajar, o que tenía que por último pelear, imagínense que se pongan a pelear con eso, se tropiezan. Entonces el ceñir los lomos era remangarse toda esa túnica y amarrárselo. El ceñir los lomos es estar preparado para, estar listo para. Es una expresión que aquí usa Pedro, donde nos dice, ciñan los lomos, quiere decir, prepárense mentalmente, ciñan los lomos de la mente, amarren su mente, que su mente esté preparada para lo que viene. Y es interesante porque aquí nos hace ver que la santidad comienza en la mente. Nuestra santidad comienza en la mente. Dios sabe, y creo que Dios es el único que sabe qué es lo que pasa detrás de un cuerpo religioso. Uno puede venir aquí y ser la persona más pulcra, ¿no? Y ver que, mira, este hermano siempre anda con su Biblia, habla de la palabra de Dios, pero solo Dios sabe qué ocurre en nuestra mente. Dios sabe las maquinaciones que hay en nuestra mente. Dios sabe todas las cosas que están pasando por nuestra mente. Por eso es lo primero que dice Pedro es, cíñanse la mente, amárrense el cinturón del entendimiento, prepárense para pensar, dice. Entonces, yo creo que la santidad de Dios comienza en nuestros pensamientos. Amén. Yo creo que el pensamiento es donde el enemigo más ataca. Cuando uno está con cosas en la cabeza, el enemigo empieza de seguro a meternos, no, que él es así, que por qué te hizo esto. Y los pensamientos se convierten después en una idea. Y después esa idea se convierte en una fortaleza. Y de seguro que va a ser difícil salir de esa fortaleza. Porque vamos a estar metidos en nuestro propio pensar, cosas que el enemigo ha hecho en nuestra mente. Por eso es muy importante. Por eso es que Pedro lo primero que dice, ciñan los lomos de su pensamiento, dice. El ceñir los lomos del pensamiento es, tengamos una autoridad sobre nuestra mente, tengamos una autoridad espiritual sobre la mente, donde podamos decirle al enemigo, aquí no tienes cabida, en mi cerebro, en mi mente, aquí en mi cabeza, tú no tienes cabida. De nada nos sirve, hermanos, venir todos los domingos, estar leyendo la Biblia, venir a calentar incluso los asientos y estar adorando todo, pero si Dios está en el control de nuestra mente, ¿de qué nos sirve? Si Dios, pese a todo estado, el diablo está dominando nuestra mente, de nada nos sirve. Tenemos que entender que la santidad comienza en nuestra mente. Después dice, sed sobrios.
La palabra sobrio en la traducción original dice nefos, mantenerse despierto, velar, abstenerse. Aquí Pedro nos dice, no pierda el control, no pierdan el rumbo. A ver, ¿cuántas veces hemos metido la pata por no ser sobrio? ¿Todos? ¿Quiénes? Yo igual. Muchas veces hemos metido la pata por no ser sobrio. De seguro que es imposible vivir una vida santa sin abstenernos, sin ser sobrio. Muchos piensan que podemos vivir una vida santa y no decir no. Muchos de nosotros no sabemos qué es decir no. Dice, nuestra naturaleza pecaminosa es decirle sí a todo. Por ejemplo, hoy día le decimos sí al Señor, sí a Dios, pero mañana le vamos a decir sí a nuestra carne. Pasado mañana le vamos a decir de nuevo sí Dios, pero después le vamos a decir sí a nuestros deseos. Al día siguiente sí a nuestro servicio a Dios, pero después el otro día le vamos a decir sí al diablo. Tenemos que entender que en nuestra naturaleza pecaminosa es decirle sí a todo. ¿Y de verdad queremos hacer enojar a Dios? ¿No ves? Yo no quiero hacer nunca enojar a Dios. Creo que una de las cosas por las que Dios se puede enojar es que convivamos, dice, con el pecado y después convivamos con la santidad. Que ahora adora un poquito y esté aquí levantando las manos, pero mañana con esa misma mano esté pegándole a Litz, imagínense. ¿No ves? Imagínense, hoy domingo cantamos bonito, pero mañana con esa misma boca estoy agrediendo a mi familia verbalmente. Hoy adoramos un poco y mañana con esa misma boca estamos insultando a las personas de la calle, estamos hablando mal de otras personas. Eso hace enojar a Dios, convivir con el pecado y convivir con la santidad. Familia, es imposible vivir en santidad sin abstenernos, sin ser sobrios. Y necesitamos hacer ese pacto de santidad. Necesitamos tener ese pacto de santidad y empezar a entregar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestra boca, nuestra mano, empezar a entregar nuestra sexualidad, nuestro cuerpo, nuestros ojos. Todo necesitamos entregar. Tenemos que hacer un pacto con Dios y entregar y decirle, Señor, mis ojos, mis manos son tuyas, están apartadas para ti. Mi cuerpo está apartado para ti, mis pensamientos están apartados para ti. Ese es un pacto de santidad que deberíamos hacer. Y nos va a costar. Jesús nos dice en Mateo 18, del 8 al 9, por tanto, si tu mano, tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo las dos manos y los dos pies ser desechados al fuego eterno, dice. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti. Mejor es entrar con un solo ojo a la vida que teniendo los dos ojos ser echado al infierno de fuego. Si nuestro problema es el internet ahora, si estamos tropezando mucho con el internet, desactiven, quiten el internet de su vida. Desactiven, cierren el internet, no se conecten más a internet hasta que se sientan fuertes para la batalla. Jóvenes, si el problema de nosotros, de ustedes, es su novia, y dicen los hombres, no, es que cuando estoy con ella me transformo en un pulpo humano. No puedo evitarlo, Gabriel, me excito y no puedo controlar mis hormonas, dicen. Corten ese noviazgo. Es preferible entrar sin novia al cielo que con novia irse al infierno. Hasta que seamos fuertes. De verdad tenemos que entender que esto es cuestión de vida o muerto. Esto es mortalmente serio. Nuestra santidad es mortalmente serio, hermanos. Nuestra santidad es el proceso de santificación, es limpiar de todo lo que nos separa del Señor.
Quizás sean deseos, quizás sean distracciones, quizás sean ídolos. Necesitamos limpiar todo eso. Ese es el proceso de santificación que tenemos que tener. Y de seguro que en nuestra mente se nos está viniendo, ¿qué es lo que tenemos que limpiar ahorita? ¿Qué es lo que tenemos que sacar? ¿Qué es lo que está estorbando nuestra comunión con Dios? Ese es el proceso de santificación. El otro día justo me salió un reel y cabalito engancha a lo que estoy hablando hoy día. ¿Qué es este animalito? El armiño, no sé si conocen. Bonito, ¿no? Dicen que el armiño es el animalito que tiene la piel más buscada y más cara del mundo, dice. De ya no deberían matarlo porque está en extinción. El armiño es un animalito cuya piel dice que es la más blanca de todas las pieles de los animales. El animalito, no creo que lo veamos, pero cuando lo veamos, de seguro que siempre lo vamos a ver así, blanquito, pulcro. Pero en el reel salía y decía, ¿no? Los cazadores, la única forma de agarrar a este animalito es esperar que el animalito salga de su cueva. ¿Por qué? Porque es difícil atraparlo, es muy rápido y escurridizo. Entonces los cazadores dicen, la única forma de atraparlo es esperar que el animalito salga de su cueva, y manchan la entrada de la cueva con barro y brea. La brea es como un alquitrán de los árboles, que es hedionda, fea. Manchan la entrada con brea y después lo corretean al animalito, y cuando el animalito quiere entrar a la cueva, ve que está sucia, lo que hace es detenerse. Dice que se hace así como el gatito, ¿no es? Cuando se hacen bolitas, dice, y se vuelven mansos. Y el animalito prefieren que los agarre y morir a ensuciarse. Este animalito, entre ensuciarse o morir, prefiere lo segundo. Familia, entre ensuciarse o morir, prefiere lo segundo. Esa es la santidad. Entre ensuciarse o morir, preferir lo segundo. Amén. Tenemos que entender que esa es la santidad, que por sobre todo tenemos que andar limpios, que ese tiene que ser nuestro anhelo, nuestra importancia, vivir en santidad, buscar la santidad, tratar de todo el tiempo estar en santidad. Después dice, ¿no? Continúa diciendo, esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesús sea manifestado. Lo que Pedro está queriendo decir es, cíñanse la mente, dice, absténganse lo que aparentemente hoy sería un deleite y confíen que hay un galardón para nosotros. Su palabra dice en Santiago 1:12, la palabra del Señor dice, el Señor galardona y premia a los que soportan la tentación. ¿Cuántos quieren ser galardonados? Yo quiero ser galardonado. Pero necesitamos, dice, soportar la tentación, ceñir nuestra mente, nuestros pensamientos. Primera de Juan 3:1 y 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza es purificado a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Esa es nuestra esperanza, esperarlo. En el momento que estemos con Él, se completará, seremos santos completamente, igual que Él, dice su palabra. Somos santos porque Él es santo, vamos a ver más adelante, pero estamos en el proceso y vamos a completar este proceso cuando estemos con Él, cuando recibamos ese galardón. Amén. Después dice, como hijos obedientes,
no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Yo decía, ¿por qué como hijo? Claro, es imposible vivir en santidad si no soy hijo de Dios. Nosotros no podemos decir a una persona que no ha nacido de nuevo que sea santa. Nadie puede ser santo. Es imposible que alguien que no haya nacido de nuevo sea santo. Nosotros somos santos porque Él es santo. Y porque somos sus hijos, recién nos volvemos santos. Entonces dice, por eso, como hijos. Aquí el problema, yo creo que muchos cristianos y muchas personas es que piensan que si no tenemos el ADN podemos ser santos, dice. Y tratamos de ser santos ¿con qué? Con religiosidad. Tratamos de ser santos con legalismo. Pero no, nada de eso nos va a hacer santo. Lo único que nos hace santo es nacer de nuevo. Es recibirlo a Él en nuestro corazón. Cuando estamos con Él, nos volvemos santos. Dice, a nosotros no nos hace santo tener una Biblia, levantar las manos, aprender cierto lenguaje evangélico. A nosotros nos hace santo nacer de nuevo. Por eso es que Pedro se asegura de decirnos, como hijos. ¿Cuántos hijos del Señor hay aquí? ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? Nosotros somos santos. A ver, digamos, yo soy santo porque soy su hijo. Eso nos hace santo, hermanos. Si no somos hijos, por más que queramos, no vamos a poder ser santos. La santidad no es el resultado de mis acciones, de mis intenciones. Dice, la santidad es el resultado del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios impartido en nosotros, que hemos nacido de nuevo. Después dice, como hijos obedientes. La palabra obediencia en la traducción original dice hupakoe, es decir, el que escucha y se somete. Familia, el vivir a la luz de su regreso reclama una vida de obediencia. Es imposible tener una vida en santidad si no somos obedientes. Nunca vamos a ser santos si no estamos siendo obedientes al Señor. Necesitamos la obediencia, necesitamos ser obedientes si queremos ser santos. Luego dice, y sigue diciendo, no os conforméis, dice. La palabra conforméis es subgematizo, que es amoldarse, acomodarse, tomar la forma de. Aquí me acordaba de, ¿quiénes han visto Avengers? Vieron que cuando Hulk se transforma, toma la forma, ¿no? Y ahí en Infinity War creo que no podía tomar la forma, ¿se acuerdan? Quería transformarse y no podía. Pero a eso habla. A veces tomamos, dice, la forma de nuestro antiguo cuerpo pecaminoso. Por eso dice, no os conforméis, no tomen la forma, no se amolden a lo que eran antes. No tomen la forma de lo que ustedes eran antes. No se dejen llevar por esa vieja forma. Después dice, deseos, dice, ¿no? No os conforméis a los deseos. La palabra deseo es epitsumai, que es codiciar, codicia, concupiscencia, pasión. Y luego termina diciendo, estando en vuestra ignorancia. Yo creo que aquí no habla de una ignorancia intelectual. Aquí más que todo habla de una ignorancia espiritual. Su palabra dice, el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Pero cuando el Espíritu entra en nuestro corazón, nuestros ojos se abren y podemos ver lo que éramos antes. Y ahí podemos decir, no, Señor, perdóname por lo que yo era antes. Pero cuando no recibimos al Espíritu de Dios en nosotros, jamás vamos a entender eso. Porque dice su palabra, el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. ¿Acá hay gente entendida? ¿Amén? Sí, de seguro que sí, porque todos tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Porque somos hijos, porque tenemos una herencia. ¿Amén? Después continúa diciendo, si no
sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí nos hace ver que somos escogidos por alguien, que alguien nos llamó, que alguien nos escogió antes que nosotros lo conociéramos. Por su misericordia fuimos escogidos. Después dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sabíamos y dijimos que la palabra santo es apartados para Dios. Vemos en la Biblia que Dios es santo, santo, santo. Es 3 veces santo. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Dios es apartado, pero es muy apartado. Es tan apartado que nadie puede llegar a ser como Él. Dios es 3 veces santo, dice. Y ahora hay 2 formas de ver este versículo. Una es imaginárselo a Dios con un bate, ¿no? Que nos diga, yo soy santo, a ver, ustedes sean santos. Y esperar que le peleemos, ¿no? Para pegarnos ahí. Pero otra forma, es injusto eso, ¿verdad? Porque nunca vamos a ser santos como Dios. Pero otra forma de ver este versículo, y creo que es la forma acertada, es que el Señor nos diga, yo soy santo, ahora ustedes también son santos, porque son mi hijo, porque son parte mía. Estamos en ese proceso de la salvación llamado santificación. Yo soy santo, ahora ustedes son mi hijo, ahora ustedes son santos. Es nuestra identidad. Amén. No es una voz de amenaza, es una voz de ánimo, diciendo, no, hey, yo soy santo, no se olviden, son mi hijo, yo les di una identidad. Si yo soy santo, ustedes son santos. Yo me ponía a pensar, ¿no? Y decía, claro, es como que yo le diga, es como que yo la tome a la Sofi y la lance a la piscina, ¿no? Y le diga, nada, porque yo sé nadar. No sabe nadar. Pero en los versículos anteriores vimos que Dios nos dio armas para ser santos. Dios nos dio herramientas para ser santos. Del versículo 1 al 12 les dije todo lo que Dios nos dio para ser santos. Primero nos dio su sangre, dice. Nos dio un espíritu, nos dio una herencia. Nos está guardando para esa herencia. Por eso es que Él tiene toda la autoridad de decirnos, sed santo, porque yo te di las herramientas para hacerlo. Familia, no podemos ser nosotros santos porque el vecino es santo, ¿no? Ay, mira, doña Cosita, bien santa, yo voy a ser santo. No, nosotros tenemos que ser santos porque Él es santo. Y tenemos que estar dejando de mirar a lo que hace uno, lo que hace el otro. Ay, que miren, ese predica y después lo que hace. Ay, miren el otro. Y que miren el pastor cómo termina portándose. Y miren ese hermano, salva 4, mata 5, dice. Y miren esa otra hermana cómo trata a su marido. Y empezamos a mirar lo que otro hermano hace, lo que la persona de al lado hace. Pero el Señor no nos dice, sean santos porque la persona de al lado es santo. Dice, sean santos porque yo soy santo. Muchos de nosotros dejamos de ser santos porque andamos viendo el testimonio de otras personas. Y vemos que la persona falla y eso agarra y nos deprime, como que nos deja mal y decimos, no, si ese hermano es así, que es líder, ¿cómo pues yo voy a ser santo? No, el Señor no te manda a compararte con otra persona. El Señor no te manda a compararte conmigo, no te manda a compararte con el pastor. Él nos dice, sean santos porque yo soy santo. Nosotros tenemos que ser santos porque tenemos un Padre Santo. Amén. ¿Están anotando cuántas veces digo santo? Primera de Pedro 1:17 dice, y se invocan por Padre aquel que sin acepción de persona juzga
según las obras de cada uno. Conducíos en temor todo el tiempo en vuestra peregrinación. En la NTV dice, ¿podemos leer juntos mientras tomo agüita? 2, 3. Mientras seamos extranjeros en esta tierra. Dice, aunque Él es nuestro papá, también es nuestro juez. Y en esta parte nos hace énfasis, nos recuerda que somos extranjeros de esta tierra. Estamos aquí de paso. Nuestro lugar en verdad es el cielo. Nosotros somos de allá. Desde que recibimos al Señor, nuestra identidad, nuestro reino va a ser allá. Solo estamos de paso acá, nos dice. Son extranjeros, no se acomoden aquí. Estamos de paso en esta tierra. La santidad que Dios nos habla aquí, de la que Pedro nos empieza a decir esta parte, es que, ok, soy su padre, pero también soy su juez. Pero no se olviden que ustedes están de paso aquí. Ustedes no son ciudadanos de esta tierra, somos ciudadanos del cielo. Y quiero terminar con esto, 1 Pedro 1:18. Y si puede la alabanza ir pasando. Dice, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no como cosa corruptible, como el oro o la plata. Después dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. La palabra rescatado quiere decir redimidos, salvados. ¿Cuántos redimidos hay aquí por la sangre del Señor? Todos somos redimidos, todos hemos sido salvados por su sangre. Y escuchen, esta arma nos va a ayudar a vivir una vida en santidad. Tenemos que entender el poder de la sangre de Cristo. Tenemos que entender que la sangre es algo que nos limpia constantemente. Dice, la sangre del Señor es la que nos limpia constantemente. Esa es una arma muy poderosa, yo creo, para todos nosotros, para vivir en una santidad, saber que por su sangre somos limpios. Cada vez que le digamos, Señor, hoy fallamos, perdona mis pecados. Y quiero que nos pongamos de pie. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esto es algo que quiero que entendamos antes de terminar. Que fuimos comprados por la sangre. Muchos no entendemos este concepto de la sangre. Muchos no le damos el valor que se necesita al concepto de la sangre. Familia, fuimos comprados por su sangre. Lo que Dios aquí nos está diciendo es que quiere que vivamos una vida santa, pero que recordemos que no nos pertenecemos a nosotros. Él nos dice, yo pagué por tu rescate. Yo pagué con mi sangre por tu rescate. Muchas veces no entendemos eso y decimos, Señor, gracias porque nos rescataste, pero después seguimos igual. Decimos, Señor, gracias por tu sangre. Venimos, recordamos, tomamos la Santa Cena incluso, pero al otro día seguimos pecando, seguimos fallando, seguimos haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque de verdad no estamos entendiendo la importancia de su sangre. Lo que Dios nos dice hoy es, cuando entiendas que mi sangre te rescató, cuando entiendas que mi sangre te redimió, que no solo te saqué, sino que te compré, que eres mi propiedad, dice el Señor, que eres mío.
Eso nos está diciendo el Señor hoy día. No son de su propiedad, ustedes son míos. Yo pagué por ustedes con mi sangre. Fuimos comprados por un precio, dice su palabra. Yo creo que cuando entendemos eso, vamos a dejar de vivir para nosotros y vamos a comenzar a vivir para Él. Amén. Me hizo acuerdo cuando estaban las plagas de Egipto. En una de las plagas, el Señor dice al pueblo que pinten, dice, su puerta con sangre. Dice que la muerte iba a pasar esa noche y que no iba a entrar si la sangre estaba pintada en los portales de la puerta. Así como nosotros, que somos rescatados por su sangre, que somos redimidos por su sangre, que somos comprados por su sangre con un precio, la sangre, la muerte no tiene poder sobre nosotros. Porque ven que hay un Hijo de Dios que no se pertenece a sí mismo. La muerte va a querer venir a hacernos algo, pero cuando quiera tomar parte en nosotros, se va a dar cuenta que no nos pertenecemos a nosotros, nos pertenecemos a Él. Somos de Él. Su sangre es el sello. Su sangre es el sello que tenemos nosotros de decir: soy tu hijo, soy tuyo. Yo hoy no me pertenezco a mí, te pertenezco a ti. Mi vida te pertenece. Yo quiero que hagamos una oración